Identidad perdida. El vacío espiritual. Se puede ver en nuestra época una ausencia de sentido en el mundo. El hombre moderno está desmoralizado y no logra sentirse en casa en ningún lugar. El problema es que el hombre tiene la necesidad de la existencia de un espacio protector y confinado que le serviría en caso de amenaza. Cada uno a su manera crea un lugar que le aporta la calma y además le aprende a mojar. Sin esta vivienda, el hombre se transforma en un vagabundo que no vive su vida realmente, como un espectador que quiere solo la satisfacción inmediata, lo que amenaza al hombre de disolver su propia vida. Todo eso trae al hombre a una deshumanización progresiva y segura. Deshumanización. Al basarse solo en las ciencias y la técnica, el hombre olvida de concentrarse en la singularidad de la propia vida de los hombres. La civilización de la abundancia hace que el hombre se pierde y la cultura se alienada debajo de todas estas tecnologías y la comunicación y consumación de masa. Dentro de este environamiento hostil, la vida del hombre se llena de inseguridad. No obstante, los hombres se sienten prepotentes, como si tienes los ojos cerrados sobre lo que ocurre de verdad. Inquietud. El hombre se siente solo y no tiene metas ni justificaciones. Eso provoca que no creemos en nuestra humanidad y la perdimos. El hombre pasa su tiempo a huye su propio vacío. Eso provoca una excesiva, determinada y insoportable inquietud. Esta inquietud es tan fuerte que ahora forma parte de nuestro propio ser y no queremos realmente salir de ella, por miedo de perder nuestra identidad. Además, para sentirse nosotros mismos, no tomamos decisiones y quedamos traídos y controlados por fuerzas externas. Hipocresía. Hay una gran falta de autenticidad en nuestra sociedad y el hombre mismo. El hombre moderno se ha transformado en un animal infértil sin imaginación. Además, las ciencias disuelven la creencia. Nuestra visión tan cartesiana de la vida trae la barbarie y fuerzas salvajes y primitivas, y también brutales, que inician al egoísmo y la dictadura. También se pierde el sentido de la vida y de las normas morales y éticas como la bondad, el espíritu y la libertad. Se vuelven como solo palabras sin verdadero sentido en nuestra sociedad. Nos quedamos en la comunidad de la mentira y nos transformamos en un animal que recibe y reparte honores. La meta que el hombre tiene que lograr para salir del círculo vicioso donde está nuestra época es de ser tan múltiple como entero y tan amplio como pleno, es decir, reempezar a crearse una vida interior rica. El snob. Es el hombre medio que no se diferencia de otros hombres. También le falta de un dentro, es decir, de una personalidad suya. En efecto, está vaciado de su propia historia y está dócil frente a la sociedad. Está también descrito como un hombre sin nobleza, o señor satisfecho, porque no tiende a superarse. Moral del rebaño. El hombre masa hace lo que se espera de él. En efecto, su personalidad se adapta a las pautas culturales. Podemos decir que se somete a la comunidad y le gusta estar domesticado. Podemos comparar ese fenómeno como el mimetismo de ciertos animales. La tuerie du Guyana, suicide collectif ou massacre, eh bien le mystère reste entier. Un bilan terrible dû à un ancien pasteur, Jim Jones. Beaucoup d'enfants pleuraient, mais lui demandait aux adultes de ne pas leur dire qu'ils allaient mourir, de ne pas leur dire que c'était atroce, qu'il fallait que tout le monde meure dans la dignité. Contagio mental. Dentro de un grupo podemos ver que los sentimientos y los actos se ven contagiando en los otros individuos, hasta el punto que el hombre se dedica al interés colectivo, que es determinado por el líder. Eso entrena la galvanización y magnetización, como se ha visto en la historia con el fanatismo delante ciertos líderes. Vida espiritual.
Existe una cierta frustración de la vida en los individuos. Es como si sus sentimientos y emociones propios fueran guiados por fuera. Pues es importante que el hombre vuelva a lo originario, es decir, a la vida espiritual, para que reencuentren un propósito. Sociedad tecnoburocrática. Dentro de nuestra sociedad, la administración pública ha tomado mucha importancia, pero su estructura hace que está encerrada en sí misma y no tiene en cuenta ideas exteriores. Pues podemos decir que está indiferente respecto a lo ético. Además, el objetivo de las actividades sociales es la producción y el consumo. Pensamiento positivo. Vivimos en una sociedad sin oposición, lo que quiere decir que está privada de la negación y del rechazo, pues las ideas que van al lado contrario son rechazadas. Modo de conocimiento por contemplación. La ciencia se aparenta al conocimiento y no deja plaza para lo bello, es decir, que el individuo ya no es capaz de ver las verdaderas cosas de la vida y parece haber olvidado los valores esenciales del alma de la civilización, como la compasión, por ejemplo, pues la vida se reencuentra sin verdadero propósito. Automatización. Tecnología y la electrónica han tomado una plaza muy importante en la sociedad, creando una cierta automatización que puede a veces sustituir al hombre. En efecto, sin las máquinas el hombre no podría existir, como las máquinas no podrían existir sin él. La sociedad es automatizada. Nos utilizamos de máquinas porque funcionan mucho más rápidamente y mayor exactitud que el cerebro humano. La automatización es como un instrumento de alienación, factor de deshumanización y de desocialización. Deshumanización es la acción de deshumanizar, de hacer perder su carácter humano a un individuo, a un grupo, para quitarle toda generosidad, toda sensibilidad. Las máquinas dominan el comportamiento humano. La automatización no solo reemplaza el músculo humano, reemplaza también el cerebro humano. Sacrifica los valores de la civilización, como el lenguaje, los conceptos de Dios, el amor, la justicia, la emoción. Parálisis de la crítica. La tecnología es un pensamiento positivo que priva al pensamiento de negación. La sociedad se consolida sin oposición. Simone Weil habla del cibernéantropo como un fenómeno de desaparición de la humanidad detrás de la robotización de los hombres. Toda la mañana en la cabina. Podríamos ir flotando hasta el campo de golf y mandar unas cuantas bolas virtuales al espacio. No, eso ya lo hicimos ayer, no me apetece. Pues entonces, ¿qué quieres hacer? No lo sé, algo. Ella piensa que la inhumanidad hace parte de los hombres, pero cambia de forma a lo largo del tiempo. ¿Cansaban en absoluto? No, no estoy... ¿Así no? No, no se puede. Así que hablaremos la semana que viene y veremos... Si no puedes doblar así la pajita, el episodio es bastante malo. ¡Túnel! Estoy en un túnel, no oigo nada. Ahora sí, deberías venir. Vaya Larch, todo lo que necesita para ser feliz. Hoy su bienestar es nuestra prioridad. En el futuro, los hombres se convertirán en robots o autómatas. Hey, Medibot, coge este vaso. Hey, coge el vaso. Por favor, no se mueva. En breves momentos lo atenderá un robot de asistencia. ¡Auxiliar! ¡Hola! Por favor, no se mueva. En breves momentos lo atenderá un robot de asistencia. ¿Qué es eso? ¿Qué ocurre?
El más peligroso es la admiración que los hombres tienen en los robots y por la superioridad de los cerebros electrónicos. A de Axiom, vuestro hogar dulce hogar. B de By and Large, vuestro mejor amigo. Hora de comer algo en un vaso. Para Simone Weil, el cibernantropo crea un desequilibrio mental, en sentido que los robots nos alivian nuestros sentimientos y emociones. ¿Entiendes? Es que ya no quedan hombres como los de antes. Te lo digo yo porque ya he pasado por... ¿Eh? No sabía que tuviéramos piscina. Definido en primero por una transición sin retorno de la modernidad, lo postmoderno marca una nueva época. El nuevo eto, que se puede definir como etos convergentes hacia la misma idea, sustituye el pensamiento logocéntrico por una búsqueda de una vida estética. El individuo nuevo no tiene limitaciones religiones, morales, sociedades. Aproximándose de un nihilismo positivo, critica los grandes mitos. Esa fase avanzada de la modernidad se rectifica o se replantea de manera que Foucault lo ilustra bien. Se hace una reactivación permanente de una actitud como una crítica afirmativa. Definimos la palabra ecología a partir de su raíz griega. Eco significa la casa o el hogar y también la relación dentro del hogar. Logos se refiere al estudio. Pues entendimos por ecología la ciencia acerca de lo que constituye el hogar del ser humano. El autor aborda la idea en la que la comprensión de la creación ayuda al ser humano a comprender la naturaleza para vivir en armonía con ella. La idea importante es que el ser humano no es solo un habitante de la Tierra, sino que forma parte de ella resultando de la creación y que, además de los otros seres humanos, necesita estímulos de la naturaleza para desarrollarse. También habla de la perspectiva de evolución de la ecología, en la que el universo se define como el conjunto de relaciones de todos los seres humanos entre sí, y exprime la idea que cada ser vive por el otro, forman un ecosistema interconectado. El autor aborda después el tema de la crisis ecológica y explica que el ser humano debe obtener una nueva humildad, es decir, sentirse como participante de la comunidad terrenal para resolverla. Es por eso que expone el tema de un nuevo ethos para permitir una nueva convivencia entre los seres humanos y los demás del universo. Debe provenir de la naturaleza profunda dentro de los seres humanos y además el autor dice una cosa esencial para la nueva convivencia es el cuidado del ethos. Para terminar, el autor concluye que el humano debe aceptar cambiar para liberar nuestro mundo actual del ideal existente.